Suscríbete ahora mismo antes de que continúe este viaje, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una moneda, sino una pieza del pasado que ha sobrevivido al tiempo, a la economía y a generaciones enteras de coleccionistas que aún hoy siguen buscando exactamente lo mismo que tú podrías tener en tus manos. Imagina por un momento que estás sosteniendo una pequeña moneda de 10 centavos. A simple vista parece insignificante, algo que cualquiera podría ignorar en su bolsillo o en el fondo de un cajón viejo. Pero no todas las monedas cuentan la misma historia. Algunas nacen comunes, y otras, sin que nadie lo sepa al principio, están destinadas a convertirse en objetos de deseo, misterio y valor extraordinario. Hoy vamos a hablar de una de esas piezas, la moneda de 10 centavos Roosevelt del año 1960, acuñada en Estados Unidos. Una moneda que muchos han visto, pocos han observado realmente, y casi nadie ha entendido en su verdadero potencial. Para entender su importancia, primero debes viajar conmigo a una época en la que el mundo aún se encontraba en plena transformación. A comienzos de los años 60, Estados Unidos vivía un momento de expansión económica, cambios culturales profundos y una fuerte identidad nacional. La moneda de 10 centavos llevaba el rostro de Franklin D. Roosevelt, un presidente que había guiado al país a través de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su imagen en esta moneda no era casualidad, representaba resiliencia, liderazgo y esperanza en tiempos difíciles. Pero aquí es donde comienza lo interesante. No todas las monedas de 1960 fueron creadas de la misma manera. Algunas salieron de la casa de la moneda con pequeños detalles, imperfecciones o variaciones que, en ese momento, nadie consideraba importantes. Eran simplemente errores del proceso de acuñación, cosas que pasaban desapercibidas en la producción masiva. Sin embargo, décadas después, esos pequeños detalles se convirtieron en la diferencia entre una moneda común y una pieza extremadamente buscada por coleccionistas. Ahora piensa en esto, millones de estas monedas circularon por manos de trabajadores, comerciantes, soldados y familias comunes. Pasaron de bolsillo en bolsillo, viajaron por todo el país, fueron olvidadas en frascos de vidrio, guardadas en cajas de recuerdos o perdidas en mudanzas. Y entre todas ellas, unas pocas sobrevivieron intactas, esperando ser descubiertas nuevamente. Lo fascinante de la moneda Roosevelt de 1960 no es solo su antigüedad, sino la posibilidad de que ciertas variantes puedan alcanzar valores que la mayoría de las personas jamás imaginaría. No estamos hablando de su valor nominal, ni de lo que alguien te daría en una tienda por ella como cambio. Estamos hablando del mundo del coleccionismo, donde la historia, la rareza y la condición pueden transformar un objeto común en una pieza de alto interés. Muchos coleccionistas experimentados saben que el verdadero valor no siempre está a la vista. A veces, una pequeña diferencia en la acuñación, un detalle casi invisible en el diseño o un estado de conservación excepcional puede cambiarlo todo. Y es ahí donde esta moneda empieza a captar atención. Pero antes de revelarte por qué esta moneda en particular ha generado tanto interés, quiero que pienses en algo importante. ¿Cuántas veces has pasado por alto objetos antiguos en tu propia casa? ¿Cuántas veces has tenido monedas viejas sin darles importancia? La mayoría de las personas nunca se detiene a observar con atención lo que realmente tiene en sus manos. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque mientras tú estás escuchando esto, hay personas en diferentes partes del mundo revisando cuidadosamente monedas antiguas, con la esperanza de encontrar esa pieza especial que cambie su suerte. La moneda Roosevelt de 1960 no es solo metal. Es historia comprimida en unos pocos gramos. Es el reflejo de una época en la que cada centavo tenía un propósito, y en la que nadie imaginaba que décadas después esas mismas piezas podrían despertar tanto interés. Lo que viene a continuación te mostrará por qué algunas versiones específicas de esta moneda han alcanzado cifras sorprendentes en el mundo del coleccionismo. Y qué detalles exactos podrían convertir una moneda aparentemente común en algo verdaderamente extraordinario. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que en el mundo de las monedas antiguas, los detalles más pequeños son los que separan lo ordinario de lo extraordinario. Y en el caso de la moneda de 10 centavos Roosevelt de 1960, esos detalles pueden estar escondidos a simple vista, esperando a alguien con la paciencia y la curiosidad suficiente para descubrirlos. En 1960, estas monedas todavía se fabricaban con una composición que incluía un alto porcentaje de plata. Eso ya de por sí las hace diferentes a muchas monedas modernas que vinieron después.
Estamos hablando de una época en la que el valor del metal ya tenía importancia, pero el verdadero valor todavía no era completamente entendido por el público general. La mayoría de estas monedas circulaban sin que nadie se detuviera a pensar que, décadas más tarde, serían objeto de estudio, búsqueda y colección. Ahora bien, aquí empieza lo realmente interesante. No todas las monedas de ese año son iguales. Existen diferencias según la casa de acuñación, según el estado de conservación, más importante aún, según los errores de fabricación que pudieron ocurrir durante su producción. En el caso de la Roosevelt de 1960, uno de los factores más importantes que buscan los coleccionistas es la nitidez del diseño. Especialmente en la antorcha del reverso, donde se encuentran las líneas verticales que deben estar perfectamente definidas. Cuando esas líneas aparecen completas y bien marcadas, los expertos lo llaman full bands, y este detalle por sí solo puede aumentar significativamente el interés y el valor de la moneda. Pero eso no es todo. También existen variaciones relacionadas con la marca de la SEC, esas pequeñas letras que indican dónde fue acuñada la moneda. Dependiendo de si proviene de Filadelfia, Denver o San Francisco, su rareza puede cambiar. Algunas combinaciones son más comunes, mientras que otras son mucho más difíciles de encontrar en buen estado. Y aquí es donde entra la parte que muchos pasan por alto. El estado de conservación. Una moneda de 1960 que ha pasado por décadas de uso, rosada en bolsillos, gastada por el tiempo y el contacto constante, puede valer solo su valor nominal o ligeramente más por su contenido de plata. Pero una moneda que ha sido guardada, protegida y preservada sin daños visibles puede entrar en una categoría completamente diferente. Los coleccionistas serios no solo miran la antigüedad. Ellos observan la superficie, los bordes, el brillo original y cualquier señal de desgaste. Incluso una pequeña marca puede cambiar la categoría de una moneda en el mercado especializado. Ahora imagina por un momento que encuentras una moneda de 1960 que no solo está en excelente estado, sino que además presenta un error de acuñación. Podría ser un doble golpe en el diseño, una impresión desplazada o un detalle fuera de lugar que no debería estar ahí. Estos errores no eran intencionales, pero hoy son altamente valorados porque hacen que cada pieza sea única. No existen dos monedas con errores idénticos. Y esa es la razón por la que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cifras muy altas por piezas específicas que cumplen con esos criterios. Pero todavía hay algo más profundo detrás de esta búsqueda. No se trata solo de dinero. Para muchos coleccionistas, estas monedas representan una conexión con el pasado. Cada pieza fue testigo de una época diferente. Algunas pudieron haber estado en manos de alguien que vivió eventos históricos importantes, otras simplemente pasaron desapercibidas en el flujo cotidiano de la economía. Sin embargo, todas comparten algo en común: sobrevivieron al tiempo. Y sobrevivir al tiempo no es algo menor. Especialmente cuando hablamos de objetos que han circulado durante más de medio siglo. A medida que los años pasan, estas monedas se vuelven más difíciles de encontrar en buenas condiciones. Muchas se han perdido, otras han sido fundidas, y algunas simplemente han desaparecido de la circulación sin dejar rastro. Eso hace que las piezas restantes, especialmente aquellas con características especiales, se vuelvan aún más valiosas. Lo curioso es que muchas personas tienen estas monedas guardadas sin saberlo. En cajas antiguas, en herencias familiares, en frascos olvidados o incluso mezcladas con monedas modernas sin ninguna separación. Y lo más sorprendente es que, en muchos casos, esas personas no tienen idea del potencial que podrían tener en sus manos. Ahora, antes de continuar, es importante entender algo clave. No todas las monedas de 1960 tienen un valor elevado. La mayoría siguen siendo comunes dentro del mundo del coleccionismo. Pero el verdadero secreto está en saber identificar las excepciones. Y esas excepciones son las que generan toda la emoción en este mercado. En la siguiente parte vamos a profundizar en esas características específicas que pueden transformar una moneda aparentemente común en una pieza extremadamente buscada. También vamos a entrar en el tipo de demanda que existe actualmente entre coleccionistas y por qué algunos ejemplares han llegado a niveles que pocos esperarían. A medida que avanzamos en esta historia, empiezas a ver que el verdadero mundo del coleccionismo no se basa en lo obvio, sino en lo que casi nadie nota. Y la moneda Roosevelt de 1960 encaja perfectamente en esa idea, porque lo que la hace especial no siempre está a la vista del público general. En el mercado actual de monedas antiguas, la demanda no solo viene de coleccionistas tradicionales, sino también de inversores privados que buscan piezas con potencial de apreciación.
Y aquí es donde ciertas variantes de esta moneda comienzan a destacar de forma sorprendente. Uno de los factores más importantes es la rareza en combinación con la condición. Una moneda puede ser antigua, pero si es común y está desgastada, su valor se mantiene bajo. Sin embargo, cuando aparece una pieza con características poco frecuentes y un estado de conservación excepcional, el interés crece de forma exponencial. Los expertos suelen analizar cada detalle con una precisión casi obsesiva. Observan la superficie bajo aumento, buscan señales de desgaste en puntos específicos del diseño y estudian la simetría del grabado. En el caso de la Roosevelt de 1960, el retrato del presidente en el anverso es uno de los puntos clave de evaluación. La claridad de los rasgos faciales, la nitidez del cabello y la definición de las letras pueden marcar una gran diferencia. En el reverso, la antorcha central vuelve a ser protagonista. Cuando las líneas internas aparecen completas y bien definidas, la moneda entra en una categoría mucho más deseada. Este detalle, que para muchos pasa desapercibido, puede ser decisivo en el mercado especializado. Pero todavía hay algo más que influye de manera importante: los errores de acuñación de alto impacto visual. No hablamos de pequeñas imperfecciones insignificantes, sino de fallos que cambian la apariencia de la moneda de forma notable. Algunos ejemplos incluyen duplicaciones del diseño, desplazamientos del golpe o incluso variaciones en la alineación de los elementos. Estos errores son raros porque la mayoría de las monedas pasan controles de calidad durante su producción. Sin embargo, cuando una pieza logra salir con una anomalía visible y además sobrevive en buen estado, se convierte en un objeto de interés inmediato para coleccionistas avanzados. Y aquí es donde el mercado se vuelve realmente intenso. En subastas privadas o ventas especializadas, los coleccionistas no compiten solo por adquirir una moneda, sino por conseguir una pieza única que complete una colección o represente una variante difícil de encontrar. Es importante entender que el valor de estas monedas no es fijo. Depende de la demanda, del interés en un momento específico y de la disponibilidad en el mercado. Por eso, ciertas piezas pueden alcanzar cifras muy superiores a lo esperado cuando aparecen en condiciones ideales. La Roosevelt de 1960, en sus variantes más destacadas, ha sido objeto de este tipo de interés en múltiples ocasiones. Y aunque muchas personas siguen viendo estas monedas como simples objetos de cambio, en el mundo del coleccionismo especializado pueden representar oportunidades únicas. Otro punto clave es la certificación. En el mercado moderno, las monedas más valiosas suelen pasar por procesos de evaluación profesional que determinan su autenticidad y estado. Esto no solo ayuda a establecer confianza entre compradores y vendedores, sino que también puede aumentar significativamente el valor de una pieza bien clasificada. Una moneda certificada en alto grado puede atraer mucho más interés que una sin evaluar, incluso si ambas parecen similares a simple vista. Esto demuestra nuevamente que el valor real no siempre está en lo evidente, sino en los detalles técnicos que solo los expertos saben interpretar. Y mientras todo esto ocurre en el mercado, la mayoría de estas monedas siguen circulando de manera silenciosa en colecciones privadas, cajones olvidados o herencias familiares. Es un recordatorio constante de que el pasado sigue presente, escondido en objetos pequeños que muchas veces ignoramos. Ahora estamos llegando al punto más importante de esta historia. Hasta aquí has visto cómo la historia, la rareza, la condición y los errores pueden influir en el valor de una moneda. Pero lo que falta por revelar es lo que realmente sorprende a la mayoría de las personas cuando descubren el verdadero potencial de ciertas piezas excepcionales de este mismo año. En la siguiente y última parte vamos a cerrar esta historia con el dato más impactante, el número que resume todo el interés, la búsqueda y el misterio alrededor de esta moneda Roosevelt de 1960. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, es fácil entender por qué una moneda aparentemente común puede despertar tanto interés en el mundo del coleccionismo. No es solo metal, no es solo historia, es la combinación de rareza, condición, demanda y ese factor inesperado que convierte lo ordinario en extraordinario. La moneda Roosevelt de 10 centavos de 1960, en su versión estándar, puede no parecer nada fuera de lo común a simple vista. Muchas de ellas siguen existiendo y circulando dentro de colecciones privadas o incluso almacenadas sin ningún tipo de evaluación. Sin embargo, en el extremo superior del mercado, cuando se juntan todos los factores correctos, la historia cambia por completo. Imagina una pieza en estado excepcional, con detalles perfectamente definidos, sin desgaste significativo, con una acuñación clara y posiblemente con características especiales que la hagan destacar frente a otras. Imagina además que esa moneda ha sido verificada,
catalogada y reconocida por expertos dentro del mundo numismático. En ese punto, deja de ser una simple moneda y se convierte en un objeto de competencia entre coleccionistas serios. El coleccionismo no funciona como el comercio común. Aquí, el valor no siempre está dictado por la utilidad, sino por la rareza percibida y la historia que representa cada pieza. Y cuando una moneda logra reunir todas esas condiciones, el interés puede escalar a niveles sorprendentes. A lo largo de los años, piezas similares han sido protagonistas en subastas privadas donde compradores dispuestos a pagar grandes sumas compiten por obtenerlas. No es raro ver cómo el precio final supera por mucho lo que alguien imaginaría para una moneda de 10 centavos. Esto ocurre porque el valor real no está en su denominación, sino en lo que representa dentro de un contexto histórico y coleccionable. La Roosevelt de 1960 ha sido parte de ese mismo fenómeno en sus variantes más raras y mejor conservadas. Y aunque no todas alcanzan cifras extraordinarias, las piezas correctas en el momento adecuado pueden convertirse en verdaderas oportunidades dentro del mercado. Ahora, llegamos al momento final de esta historia, el punto donde todo lo anterior cobra sentido y se revela la cifra que encapsula el interés extremo que puede llegar a generar una pieza excepcional de este tipo. Cuando se habla de las versiones más raras, mejor conservadas y altamente demandadas de la moneda Roosevelt de 1960. Con características especiales y clasificación superior dentro del mercado de coleccionismo, su valor puede alcanzar cifras que sorprenden incluso a quienes llevan años en este mundo. Y aquí está la revelación final. $36,8 mil BAT.